porque saben de que el derecho penal tiene relaciones muy estrechas con el derecho civil, como con otras ramas del saber jurídico, ¿no? Y esta es una prueba de ello, de que se aplican las mismas formas de interpretación, las mismas recomendaciones e instrucciones del derecho civil para la interpretación de la ley. Primero, la interpretación literal, ¿verdad? Que se desprende del significado de los términos, del significado literal de los términos, ¿verdad? Bueno, después vendría la interpretación, vamos a ver, es que estoy viendo otro título. La interpretación que es lógica, que es aquí lo que hay que, para establecer el significado hay que leer otras disposiciones, hay que leer toda la ley para saber cuál es los postulados que defiende esa ley, los postulados o principios generales que defiende una ley concreta. Y les ponía de ejemplo, por ejemplo, un ejemplo el Código del Trabajo, que todas las formas de interpretación siempre deben hacerse a favor del trabajador. Y en el Código Procesal Penal, las interpretaciones, cuando hay dudas, cuando el juez o algún operador de justicia tiene dudas, se debe interpretar a favor de la persona acusada, o sea, a favor del acusado. Porque el Código de la Niñez también protege y tutela a los niños, los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces hay que ver cuál es la filosofía en los postulados que tiene cada ley específica para poder interpretar la norma, ¿verdad? La misma Constitución, por ejemplo, tiene postulados, por ejemplo, dice que se respeta el bien más importante, el bien protegido más importante, siempre va a ser la vida humana, ¿verdad? Por eso en Honduras no hay pena de muerte, por eso en Honduras no se permite la eutanasia, por eso en Honduras sanciona todas las formas de aborto, ¿verdad? Porque hay una definición en la Constitución que regula todas las ramas del derecho, no solamente el derecho penal, sino que todas las ramas, ¿verdad? Que incluso se protegen los derechos de los niños antes de nacer, cuando está en el vientre de la madre. Y muchos derechos, muchas expectativas de derechos se garantizan a favor de los hijos, aunque estos no hayan nacido. Por ejemplo, yo le puedo dejar mi herencia a un hijo, al primer hijo de mi esposa, aunque no lo haya tenido ya, aunque no esté embarazada, ¿verdad? Yo solo lo pongo así en mi testamento. Y ya es un derecho que tiene ese niño, ¿verdad? Aunque no haya ni siquiera sido concebido, ¿no? Bueno, entonces, después está las otras formas de interpretación, ¿verdad? Veamos aquí. La interpretación teleológica, por su parte, se remite a una mejor comprensión del precepto a la finalidad del mismo, como la totalidad de las leyes penales por objeto de protección de bienes jurídicos. La mejor forma de conocer la finalidad de una ley penal consiste en encontrar cuál es el bien jurídico que la misma trata de proteger, analizando si en el caso se estudia se ha lesionado o puesto en peligro el bien jurídico. Bueno, es que este término de interpretación teleológica se refiere a la finalidad que persigue la norma. ¿Cuál es la finalidad que persigue la norma? Y nosotros sabemos que el derecho penal lo que tutela son bienes jurídicos, bienes jurídicos. Por ejemplo, la vida humana, la integridad física y mental, ¿verdad? A través del delito de lesiones. El derecho de Desconectar propiedad, pero computadora, también todo. los derechos reales. Eh, eh, ponga en off o apague su micrófono para que no interrumpa la clase. Por ejemplo, el honor en los delitos, por ejemplo, de injurias y difamación y calumnias. Ya la figura de la difamación ya con el nuevo código desaparece y se convierte en injurias o calumnias agravadas cuando hay publicidad.
¿verdad? Entonces ya el término difamación ya desaparece del código, ¿verdad? Pero viene siendo lo mismo, son calumnias o injurias agravadas por la publicidad que se les otorga. Y así cada uno de los tipos penales protege bienes jurídicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos penales que garantizan el, el- la autenticidad de los documentos? La autenticidad la confianza en las transacciones con títulos valores, ¿verdad? Es la fe pública que debe de imperar, digamos, es el delito de falsificación documental, ya sea como falsificación de documentos públicos o privados. Entonces, el bien jurídico protegido es la fe pública en los documentos, que usted esté seguro de que si le extienden un cheque o si le dan una letra de cambio o cualquier otro título de valor, un certificado de depósito, ¿verdad? Esté segura de que no va a perder su dinero, de que puede fiarse, pues, de, mm, y si llega un momento en que si alguien, por ejemplo, le libra un cheque sin fondos, entonces la persona debe estar segura de que va a poder deducirle la responsabilidad que le corresponda, ¿verdad? Por haber lesionado em, la fe pública y documental que se requiere para las transacciones, para la libre circulación de documentos y las transacciones o negocios entre las personas, entre particulares, o entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que por el resultado a la que llegue la interpretación puede ser declaratoria cuando existe conformidad con la letra de la ley. Interpretación restrictiva cuando lo interpretado restringe las palabras del texto de la ley y extensiva cuando lo interpretado amplía el sentido de las palabras de la ley. Ahora, en base a esta clasificación, según el resultado a que se llegue, ¿cómo debe interpretarse la norma penal? Si la norma penal restringe derechos, ¿cómo creen que debe interpretarse la norma penal? ¿De manera restrictiva o de manera extensiva? Eric García. Yo diría, abogado, de manera extensiva. Mm, ¿Sabe qué leyes se deben interpretar de manera extensiva? La Ah, que conceden derechos, por ejemplo, las normas de derechos humanos, las normas que garantizan derechos humanos, por ejemplo, el Código del Trabajo, por ejemplo, que concede derechos, ¿verdad? Entonces, ya una vez que le concede un derecho, y también recuerde que hay convenciones, las convenciones de los derechos del trabajador o las convenciones de derechos humanos, esas sí se deben interpretar de manera extensiva, No, porque jamás de manera no me regas restrictiva. metiendo. En Listo. cambio, por ejemplo, el derecho penal sí debe interpretarse de manera Me estricta, apaga la llavecita. estricta o, Queda ahí por pisada. favor, apaguen el micrófono. Díganmele, por favor, a la gente que me apague el micrófono porque nos interrumpe. Entonces, el derecho penal sí debe de interpretarse de manera restringida porque imagínese usted que viniera un juez, vaya, un juez que es muy duro, o muy implacable o muy inquisitivo, y entonces le quiera restringir derechos a una persona más allá de la interpretación legal, no puede hacerlo. Pero si fuera amplia, si fuera una interpretación amplia, la que él puede hacer o extensiva, sí le podría restringir otros derechos o podría interpretarlo en contra del acusado. En cambio, el derecho penal, como restringe derechos, ese sí debe ser interpretado de manera restringida, porque un juez ni ninguna autoridad le puede restringir más derechos de lo que expresamente dice la ley, ¿verdad? abogado, Porque, una consulta. Entonces, dígame, el derecho penal, cuando me habla usted de la interpretación restrictiva y me está hablando de la extensiva, estamos claros en lo que usted me está exponiendo, pero usted sí, me está hablando de lo extensivo con relación a lo que son derechos humanos. sí.
Pero si Sí, la violación. violación es a un derecho humano, entonces no puede ser restrictiva. Esa es mi consulta, abogado. No, no porque es derecho penal. El derecho penal, usted no le puede, aunque sea una violación, digamos, vaya, le voy a poner el caso. Un hombre agrede a una mujer, lo acusan del delito de violación. Un delito de violación, un delito de naturaleza sexual. Por más horrible, por más deleznable, por más peligroso o grave que sea ese delito, que sí lo es un delito grave y es sancionado casi como si fuera un homicidio. Pues si usted ve la pena del delito de violación, es una pena muy alta, principalmente cuando hay agravantes en ese caso, ¿verdad? Pero usted a ese violador o a ese autor del delito de violación no le puede restringir más derechos de los que expresamente dice la ley. Porque eso es como una garantía de que el juez no se va a exceder, que no va a exceder a ponerle otro o a interpretar la ley en contra. Solo tiene que limitarse a aplicarle lo que la ley expresamente dice, no más allá. Y toda interpretación que se haga de una norma siempre tiene que hacerse de manera restrictiva, porque es que el derecho penal debe de administrarse con gotero. Así como decía mi profesor de, mm, de derecho penal, debe de administrarse con gotero porque cada gotita es un derecho que se le quita, ¿verdad? Y tiene que llevarlo con mucho pulso porque no puedo imponerle, digamos, una pena máxima a un acusado si no lo amerita, si no lo amerita. Tiene que ponerle la pena que le corresponde, la pena concreta según las circunstancias de cada caso, atendiendo a la peligrosidad, a la manera de comisión del delito, a los antecedentes o a la existencia de agravantes y atenuantes. No puede interpretar de manera como para ponerle la pena máxima, porque tal vez no corresponde, no es proporcional, ¿verdad? Al hecho cometido o a las circunstancias del caso. Dígame, Esmi, ¿usted quiere participar? Bueno, buenas tardes, licenciado Burgos, abogado, perdón. No solamente aplaudiendo lo que decía y aprovechando el espacio, hay tipos de interpretación, como usted decía, y aclaraba que la extensiva se enfoca en los derechos humanos Correcto. y la restrictiva en cuestión del derecho penal y la declarativa, abogado, La que declarativa es una que es tal interpretación, por como está ejemplo, la la norma. Constitución. La Constitución tiene declaración de derechos y son normas preceptivas, por ejemplo, que le indican a usted cómo se organiza un Estado, cuáles son los postulados o las directrices filosóficas, políticas, económicas. Solo es una declaración de derechos. Entonces, cuando existe conformidad de la ley con la interpretación, o sea, va a ser una interpretación eh, que únicamente va a ser enunciativa de los derechos que le corresponden. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? Como el derecho de libre asociación, siempre y cuando la asociación sea para fines lícitos. Es de una declaración de derechos como lo hace la Constitución en su preámbulo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero la ley penal no puede ser, no es simplemente declaración de derechos, más bien es restricción de derechos. Le va a restringir derechos y va a sancionar. Entonces, por eso debe de aplicarla de manera estricta y restrictiva. Mientras que las normas que conceden derechos, como las normas de derechos humanos, generalmente tienen un efecto que más bien es progresivo. Quiere decir que si usted le concede un derecho a una persona y ese derecho avanzado, digamos, como lo hacen a través de las convenciones, la Convención Americana, es muy progresiva, establece incluso más derechos de los que establecen las propias leyes de los estados, ¿verdad? Incluso las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretan la convención de manera progresiva. O sea, le van concediendo más derechos, más bien, más derechos de los que, y si tiene que interpretarse,
se interpreta de una manera que le sea lo más favorable al individuo, porque se trata de derechos humanos, ¿verdad? Y entonces, por la naturaleza de la norma, ¿verdad? Porque concede derechos, mientras que el derecho penal no. El derecho penal más bien restringe derechos. Entonces, por eso tenemos que llevarlo a cuentagotas. Ok, Muchísimas gracias. perfecto, perfecto. Muchas gracias a usted. Fíjese que sí tenemos en derecho procesal unas normas, como dijimos, que en caso de duda favorecen al acusado. Sí tenemos, ¿verdad? Sí tenemos normas, por ejemplo, la presunción de inocencia, que ya lo analizamos, ¿verdad? Como bases constitucionales del derecho procesal. Y dijimos que una de las manifestaciones de la presunción de inocencia, como regla de tratamiento y como regla de juicio, es que al final, si hay duda, debe absolverse. Si después de valorar la prueba, después de haber terminado el juicio, valorar la prueba, prevalece el estado de duda, entonces hay un principio que dice, en caso de duda, se tiene que dictar una sentencia absolutoria. Es lo que en derecho se conoce como indubio pro reo. Indubio pro reo. En materia laboral se conoce como indubio pro operario, ¿verdad? Porque son presunciones legales que se establecen a favor en este caso, del acusado. Y En caso de duda favorece al reo. sí, en Así lo caso de leí. duda se favorece a la persona acusada o al reo. Gracias. Pero es una regla de juicio porque se refiere a la valoración de la prueba. A la valoración de la prueba, la única manera de enervar el estado de inocencia es con prueba incriminatoria de cargo y suficiente, ¿verdad? Prueba incriminatoria es prueba de la acusación. Que los jueces no tengan ninguna duda de que el acusado realmente es el autor de ese hecho que se le imputa. Entonces, si los jueces tienen una certeza positiva de participación, es la única manera en que pueden condenar. Si hay una duda, se absuelve. Pero recuerden que los casos se resuelven en los tribunales colegiados, se resuelven por mayoría de votos o por unanimidad. Puede ser que uno de los jueces, para él existe una duda razonable a favor del acusado, pero los otros dos no. Los otros estén convencidos de que el acusado es culpable, ¿verdad? Pero sus razones deben de tener. O sea, que en este caso probablemente lo que hay es una discordia sobre la valoración de un medio de prueba que para uno, que es quizá más garantista, lo interpreta a favor del acusado, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí funcionan las presunciones legales a favor del acusado, ¿verdad? En materia procesal, pero en materia penal, material sustantiva, no. Ahí sí que definitivamente em, la ley se interpreta siempre de una manera que la interpretación es literal o es generalmente en materia penal la interpretación es literal. No se le puede dar a una interpretación un sentido distinto a la norma, ¿verdad? Que la que resulta de sus propios términos. Como también, digamos, el derecho penal dijimos que no admite una interpretación analógica, excepto cuando la analogía favorece al acusado, ¿verdad? Y pusimos el ejemplo de las atenuantes, de las circunstancias atenuantes. O sea, las circunstancias atenuantes del código en el artículo 31 hablan como de 5 circunstancias, pero al final, la última, la sexta, dice que el juez puede em, analizar una circunstancia, aunque no esté expresamente establecida, siempre y cuando sea análoga o similar a las anteriores. Entonces le da la oportunidad al juez de crear otras circunstancias atenuantes, pero una manera de aplicar la ley a favor del acusado porque en este caso favorece al acusado. Pero entonces es otra manifestación de la interpretación extensiva en materia procesal cuando favorece al acusado. Son excepciones a la regla.
¿verdad? Son excepciones a la regla. Pasemos a la lección 9, ámbito temporal de la ley penal. Bueno, hablemos un poquito del proceso de creación de la ley. A ver, Jessica Murillo, dígame por favor, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? ¿Quiénes tienen Los iniciativa de diputados. ley, en primer lugar? Los La iniciativa legisladores. en el Congreso, los legisladores, los diputados, Los diputados, ¿verdad? en el Congreso Nacional, sí. Solo ellos tienen iniciativa de ley. La población. Abogado, Osman El quería presidente. hablar. abogado. Hola, abogado, Eh, según Levanten la manito, levanten la manito. A ver, Abogado. dígame, permítame, vamos a darle la palabra a Osman y después a Esmi Díaz. Ok, Dígame. abogado, según la Constitución, el artículo 113, si no me equivoco, tienen iniciativa de ley los diputados por medio del Congreso Nacional, los ministros, o sea, por medio del Poder Ejecutivo, y si no me equivoco, 3.000 ciudadanos podrían tener también, Esa es lo que se denomina la iniciativa ciudadana. sí. Iniciativa ciudadana, pero le faltaron dos personas o dos instituciones que tienen iniciativa de ley Abogado. también. Dígame, Abogado, buenas. Eric. También tienen iniciativa de ley. Bueno, eh, cuando el Consejo Nacional Electoral en órganos que solo son de su competencia, Sí, en materia electoral. Sí, ok, en materia electoral. los Sí. concejales. Ujú, Ellos sí, pueden mandar una iniciativa al Congreso porque siempre que sea de la materia electoral, ¿verdad? sí, así Porque es. ellos primero tienen la exclusividad, tienen en esa materia. Que conste Y que creo que, la Corte Suprema puede conocer de un ajá, amparo en materia electoral contra una decisión de los consejeros, podría ir en última instancia a la Suprema, ujú, porque la ley se aplica preferentemente, ¿verdad? A la ley electoral. Y entonces cualquier así ciudadano es. que se considere perjudicado por una decisión podría recurrir a la Corte, pero el problema de la Corte es que resuelven 2 años después. Entonces de nada sirve. Imagínense que una declaratoria de elecciones y le van a resolver un año después o dos, cuando ya tienen un año de Ya gobierno. cuando ya va a salir, abogado, ya cuando va a Sí, sí. terminar el periodo, sí. Pero hay una situación que podría, recuerden que la Ley de Justicia Electoral para el recurso de amparo tiene medidas cautelares. Y las medidas cautelares es de suspensión del acto reclamado. Entonces, si la Corte, por ejemplo, la Corte podía paralizar un escrutinio, un conteo de votos. Podría hacerlo perfectamente. O evitar una declaratoria sin antes hacer un reconteo de votos. Pero tendría que ser una decisión oportuna de la Corte y generalmente no lo hacen por razones políticas, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Que se puede, se puede. ¿Quiénes más tienen iniciativa de ley? Solo mencionaron la iniciativa ciudadana con 3.000 Abogado, votos. Mencionaron en materia pregunta. electoral, los concejales de materia electoral. Mencionaron a los diputados. Mencionaron a los Yo tengo ministros, preguntas, abogado. a los secretarios de Estado, pero es el presidente a través de los secretarios de Estado. Por ejemplo, si el presidente tiene una iniciativa en materia de salud, lo hace a través del secretario de Estado en Salud Pública. Pero como ahora es el mismo, ¿verdad? El presidente es el ministro de Salud, entonces no hay problema ahí. Cosas raras que Creo suceden que, en Honduras. Pero le creo que faltó también uno. el Poder Judicial a través de sus órganos de su competencia. Sí, se les había olvidado. Pero el Sí, Poder Judicial, ¿a través de quiénes? De los jueces, no, de los Magistrados de la de los Suprema. magistrados. magistrados, sí. Los magistrados. Recuerden que el órgano supremo de la Corte es el Pleno de Magistrados, El que son pleno de magistrados, los 15 15, magistrados. Los 15 15. magistrados, si ellos por mayoría o por unanimidad de votos mandan una iniciativa al Congreso, allá generalmente, y lo hacen, ahorita se va a mandar una ley, se llama
el proyecto de ley del Consejo de la Judicatura, que como es una ley, recuerden que el Consejo de la Judicatura ya había estado vigente y lo declararon, esa ley la declararon inconstitucional y desintegraron el Consejo, ¿verdad? Porque se había pervertido, ¿verdad? A ver, entonces ahora se supone que este nuevo Consejo, ya la ley es muy diferente. Se va a proponer, según tengo entendido, que la misma Corte nombre los concejales, ya no van a ser los diputados en una elección de segundo grado que nombren a los concejales, porque ¿qué es lo que sucede? En el Congreso siempre es una decisión política, pero si los nombra el Congreso van a tener el mismo estatus que los magistrados de la Suprema, entonces lo que pasó con el Consejo anterior, entonces no se sentían subordinados a la Corte, sino que ellos consideraban que su único jefe era el Congreso, ¿verdad? Ahora no, con la nueva ley, los concejales van a estar subordinados al Pleno de la Corte. Creo que podría ser que funcione mejor así, ¿verdad? Porque aquellos señores abusaron con el presupuesto, abusaron con los viáticos, con los viajes, y no tenían que rendir cuentas al Pleno, ¿verdad? Entonces abusaban también con los nombramientos y con el régimen disciplinario. Despidieron a un montón de gente sin haber mérito suficiente, tanto así que esa gente impugnó sus destituciones y logró reintegros y pago de salarios caídos por años. Hay un señor que le deben 9 millones, que lo despidieron, estuvo despedido por 5 años, mientras él estuvo impugnando su destitución y al final logró una sentencia favorable y lo restituyeron. Y le deben todo ese tiempo de salarios caídos, 9 millones. Y no se los han pagado, no se los han pagado, imagínense. Pero son cosas que no deberían suceder en la práctica, ¿verdad? Ok, entonces entramos al tema de la promulgación del proceso legislativo. Entonces ya sabemos quiénes tienen iniciativa, ¿verdad? Entonces, una vez que entra una iniciativa de ley, ¿cuál es el procedimiento interno dentro del Congreso Nacional para la aprobación de una ley? Pedro Santos, ¿cuál cree usted que es el procedimiento legislativo para la aprobación de una ley? Se debe discutir Pero antes de y discutir, ¿qué es lo que se hace? Los votos, presentarla. abogado, las 3/4 Primero partes, ¿no? hay una iniciativa, Correcto. La iniciativa entra por el secretario de la Junta Directiva, ¿verdad? Del Ujú. Congreso, y ahora son como 10 secretarios, 4 presidentes, ¿verdad? Cosas que pasan en Honduras, ¿verdad? Bueno, entonces la cuestión es que, bueno, se le da entrada a la iniciativa. Entonces el presidente lo manda a una comisión en el Congreso hay más de 100 comisiones legislativas. Depende de la materia, depende de la Ujú. materia. Entonces, digamos que si es una cuestión electoral, entonces lo mandan a la comisión que conoce de temas electorales. La comisión electoral. Sí, y entonces ellos elaboran o revisan la iniciativa y la discuten, y ya cuando ya tienen un proyecto que lo han socializado con los grupos de interés, digamos, en este caso los partidos políticos, qué sé yo, las personas que saben de política y de procesos electorales, ya cuando lo tienen bien consensuado, entonces lo someten a discusión. Ahí es Ok. donde usted, ¿verdad? Lo someten a discusión, ¿verdad? ¿Cuántas veces se somete una ley a discusión en el Congreso? 3 veces. Hasta 3 veces. Hasta 3 veces, ¿verdad? Porque em, generalmente lo que sucede es que dispensan 2 discusiones y lo aprueban en una sola. ¿Verdad? Cuando tienen prisa, lo dispensan 2 deliberaciones y y votan y lo aprueban. Generalmente ellos ya conocen el proyecto, ya lo han analizado
Y entonces ya saben Incluso hasta que en una discusión lo pueden aprobar, ¿verdad? levantando la mano, ¿verdad? Porque lo correcto, ¿sabe qué es? Analizar artículo por artículo Correcto. y someterlo a votación y hacer varias deliberaciones y ir aprobando artículo por artículo. Entonces, a veces no se va a aprobar una ley que tiene 500 artículos en una sola sesión, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero a veces cuando tienen prisa lo aprueban de un solo. Bueno, por ejemplo, los contratos de préstamo, los contratos eso sí los aprueban rápido. Bueno, la cuestión es la siguiente. Suponiendo que se le ha dado 3 discusiones y ya se aprobó el proyecto. Se le hicieron las enmiendas, todas las correcciones necesarias en la deliberación y ya el presidente, el Congreso lo somete a votación y aprueba el proyecto de ley. ¿Qué sigue después de la aprobación? Se envía La sanción, abogado, Antes de la sanción, pero ¿quién lo sanciona? ¿Quién lo sanciona? se envía al Ejecutivo. Ah, ok, pero se envía al Ejecutivo ese proyecto, ¿verdad? Donde informa el Congreso Nacional al señor presidente que ha sido aprobado ese proyecto y lo envía para promulgarlo y publicarlo, y sancionarlo y publicarlo. Son 3 funciones que hace el presidente: promulgación, sanción y publicación. Y la parte donde lo vetan también, ¿verdad? Ahí es donde, digamos, el presidente puede vetar un proyecto, ya sea por razones de fondo o de forma. Digamos que no se han obtenido las votaciones suficientes porque una ley se aprueba por mayoría, la mitad más uno. Pero puede ser que no se haya obtenido la mayoría y entonces el presidente diga, no, este proyecto tiene defectos de inconstitucionalidad por razones de forma en virtud de no haberse alcanzado el número de votos requerido, ¿verdad? Podría ser. O podría ser que el proyecto tenga alguna disposición que viola la Constitución de la República. Entonces ya sería una razón de fondo, ¿verdad? Em, bueno, pero suponiendo que no hay ningún voto, o mejor dicho, veto de presidencial, entonces, ¿qué es la promulgación? Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por promulgar una ley? Antes de sancionarla o después de sancionarla. ¿Cómo es la cosa? Saben ustedes que ese acto de promulgación es un acto bien importante porque ustedes han visto al presidente Trump, que cuando va a sancionar una ley, se rodea de un montón de personas que están atrás de su escritorio y él públicamente firma ese proyecto, ¿verdad? Y lo presenta en televisión y manifiesta, digamos, en este caso, las virtudes del proyecto, qué es lo que pretende la ley y cuándo entra en vigencia y algunos cambios que va a imprimir esa disposición. Entonces, la promulgación es el estudio y la presentación de la ley frente a la sociedad, ¿verdad? Donde se informa que el presidente está tomando la decisión de sancionar esa ley y es más que todo de carácter informativo, ilustrativo para el público. Luego de la sanción, ¿qué sigue? De la sanción, ¿cuál es el último paso del proceso legislativo? Publicación. La publicación en el diario oficial, la Gaceta. Ahora, entre la publicación y la vigencia, entre la publicación y la vigencia, puede haber un lapso de tiempo que se llama vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis? ¿Qué es propiamente? A ver, Osman. Es- Es el tiempo establecido que se tarda la ley antes de publicarse. No, no antes de publicarse. Incluso se publica. Se publica, nada más que al final de la publicación que dice, entra en vigencia, creo. esta ley entrará en vigencia un año después de la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. ¿Verdad? Entonces dice, vaya, puede decir que la misma publicación diga,
entra en vigencia al día siguiente de su publicación, al día siguiente. Cuando son decretos así sencillos, por ejemplo, órdenes administrativas, generalmente entran en vigencia el día siguiente de su publicación. Pero cuando son códigos o leyes importantes del país, se les da un tiempo. ¿Para qué sirve el vacatio entonces? La vacatio legis. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de la vacatio legis? Abogado, dice, según el material, que la vacatio legis es el tiempo entre la promulgación de una ley y la fecha en que entra en vigencia. Así es. Esto debe ser amplio para que los habitantes conozcan las nuevas disposiciones punibles o no punibles. Así es. Es decir, que sirve para adaptar las condiciones que van a ser necesarias para su correcta y efectiva vigencia. Por Como ejemplo, un si es un proceso de código, socialización. Perdón. más que socialización es de adaptación. Adaptación. Por ejemplo, usted quiere aplicar un código penal que es nuevo, totalmente nuevo, como lo que pasó, ¿verdad? Entonces, fíjese que al código penal le dieron solo 6 meses, que para mí es poco tiempo, porque había que cambiar planes de estudio en las universidades, preparar a los abogados también para estudiar los nuevos tipos penales, qué sé yo, los jueces también hay que preparar a todos los operadores de justicia. Y bueno, a veces se necesita un poco de tiempo. Más tiempo ocupó la vacatio del Código Procesal Penal porque ahí también había que construir edificios de tribunales con salas de juicios orales, comprar sistemas de audio, preparar a los jueces en cursos, a los mismos abogados privados, ¿verdad? Los colegios, los diferentes capítulos de los colegios de abogados estaban dando cursos a los abogados, porque el cambio fue bien radical de hacer juicios escritos a juicios orales y públicos. Entonces, el abogado tiene que ser preparado en otras habilidades, ¿verdad? En habilidades ya más verbales, ¿verdad? En habilidades incluso de imagen. Abogado, Porque, y esto dígame, no se trata de improvisar, ¿verdad? No se puede no, improvisar en esta parte penal. No. no se puede improvisar, no se puede improvisar. Es decir, se pretende que el tiempo de vacati sea suficiente para garantizar que va a ser un éxito cuando entre en vigencia. Bueno, entonces ya la ley está vigente. Bueno, se dice que la ley es vigente a partir de que es positiva. La ley es positiva cuando se puede exigir su cumplimiento. Entonces hay que encontrar allí una relación entre lo que es ley positiva y ley vigente. Hay leyes vigentes que no son positivas porque, digamos, nosotros tenemos una ley que todavía es una ley vigente porque no ha sido derogada, pero es una ley que ya casi no se usa, que es la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que es de 1906. Fíjense que esa ley ponía multas a los abogados de 10 lempiras. Pero a principios de siglo, que fue el siglo pasado, 1906, 10 lempiras era un montón de dinero. Pero ahora los abogados se ríen si le ponen una multa de 100 lempiras, pues. Entonces, es una ley que está ya obsoleta, está desfasada en el tiempo. Es una ley vigente, pero ya no es una ley positiva porque ya no ya nadie la usa, porque el Poder Judicial necesita una ley orgánica que venga a sustituir las leyes de organización y atribución de los tribunales. Esa ley orgánica es la que establece, por ejemplo, cómo se organiza un tribunal, qué funciones tienen los secretarios, los requisitos para nombrar los jueces, y todo es lo que es operativo, por ejemplo, el régimen disciplinario de los jueces, el procedimiento para destituir a un juez o los derechos que tienen los jueces, por ejemplo, a que les hagan audiencias de descargo cuando se les señala de que han cometido una irregularidad, o el procedimiento de antejuicio, porque un juez no puede ser acusado directamente. Tiene que realizarse un procedimiento especial para determinar si hay mérito suficiente para someterlo a juicio, que se llama antejuicio. La palabra lo dice todo, es antes del juicio.
donde un tribunal de jerarquía superior analiza si realmente tiene mérito esa denuncia. Y dice, al lugar, el antejuicio quiere decir que el juez puede ser acusado en los tribunales ordinarios, ¿verdad? Puede ser acusado directamente, pero tiene que prosperar el antejuicio. No es una inmunidad. Eso no es el antejuicio no es una inmunidad, sino que es una garantía para evitar que los jueces sean acusados injustamente por causas políticas o porque les cae mal o porque, ¿verdad? Entonces es para garantizar que realmente cuando se vaya a acusar a un juez es porque se tienen las pruebas necesarias. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar y nos vemos mañana. Listo, abogado. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Buenas noches, abogado. Hasta mañana. Ok.